Se va cerrando una semana intensa a nivel político y también económico. Político por lo que ocurrió con la senadora Isabel Allende y la fallida venta de la Casa de Guardia Vieja, el fallo del Tribunal Constitucional. A nivel económico, los anuncios que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta guerra arancelaria y la reacción que ha tenido el presidente Gabriel Boric, entre otros temas que queremos abordar con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista, Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con la noticia de último minuto, este fallo inédito del Tribunal Constitucional que decidió, y por amplia mayoría, que la senadora Isabel Allende cesara en su cargo por el caso de esta venta, fallida venta de la Casa de Guardia Vieja. ¿Qué le pareció este fallo que falta que sea oficial, pero ya trascendió? A ver, lo primero que me gustaría decir respecto de ese fallo es que me parece muy correcto de que el Tribunal Constitucional se haya atrevido a aplicar estrictamente la ley. Aquí podrían haber muchas suspicacias de partidismo, de decir, bueno, si bien la Constitución dice, busquémosle por el lado, porque hay mayoría teóricamente de ministros que podrían ser catalogados de cercanos al oficialismo. En fin, creo que este fallo prestigia al Tribunal Constitucional. Que sea quien sea la persona que esté involucrada en una causa que ve el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional aplique la ley, en este caso era clarísima la norma constitucional que se había infringido, me parece una buena noticia para la institucionalidad del país. Este fue un fallo prácticamente unánime, creo que solo hubo dos votos disidentes, y eso habla muy bien de la calidad jurídica, de los análisis y sobre todo de la capacidad de los ministros del Tribunal Constitucional de ser independientes. Así es que yo quiero, en primer lugar, valorar eso como un buen paso de la institucionalidad. Este es un fallo muy relevante, no solamente en el contenido, sino que también en lo simbólico. Sea uno de un lado, sea de otro lado del espectro político, los ministros van a fallar conforme a la ley y eso es una muy buena noticia para el país. En Tras este segundo, fallo, sí, en segun- continúe en con la segundo idea. lugar, en segundo lugar, es verdaderamente frustrante, y a mí me produce como una amargura muy grande de que este tema de la casa de Salvador Allende haya sido revisado. Corrígeme, Gabriela, creo que son 17 abogados de 17 abogados. Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, segundo piso, que se supone que son los asesores más cercanos a la Presidencia de la República, y que todos hayan mirado al techo o lisa y llanamente se hayan equivocado, o simplemente no hayan, como que hayan dicho, no, bueno, pero esto no se aplica, la ley no se aplica para ciertos casos, es una cosa muy, muy grave y que el presidente Boric tiene que evaluar muy severamente. No es posible que tres ministerios, o sea, pero dos ministerios más el segundo piso de la moneda, que todos se equivoquen. Eso no parece creíble. Más bien, y creo que había una columna de Carlos Peña en este sentido, que dice, lo que pasa es que hay una generación de personas que como que se olvidan de lo que dice la ley o no les importa lo que dice la ley, sino que estiman que el concepto de ellos, de lo que es justo o no es justo, es lo que debe predominar. Decía Y Carlos este, Peña, esta creencia de que la voluntad y las propias convicciones acerca de la justicia y no las reglas son las que deben tener la última palabra. Claro, y eso es un descarrilamiento total del orden jurídico de un país. Eso es como falta de madurez, es no entender todo lo que la humanidad ha ido acumulando en sabiduría de reglas, de juridicidad, de órdenes constitucionales, en fin, es como esto a mí no me importa y lo hago de todas maneras. Entonces, ese es el segundo punto que quería remarcar. Lo encuentro increíble que hayan hecho esto. Y tercero, y que es directamente ligado a esto último, fíjate las consecuencias que tuvo. Probablemente no había senadora más simbólica para la izquierda chilena que Isabel Allende. Y esta manera tan mala de hacer las cosas terminó haciendo que Isabel Allende, perdón, cesara en su cargo. Isabel Allende no es abogada, por lo tanto ella probablemente no tenía cómo conocer o estar tan al tanto de una norma como esta.
pero es increíble que los asesores del gobierno, en general gente ligada al Frente Amplismo, no haya mirado las consecuencias que tenía esto y consecuencias para Isabel Allende, que termina su carrera política de la peor manera posible. Probablemente ella debe tener una amargura en el corazón gigantesca, porque ella tampoco debe poder creer que la metieron en un enredo de semejante magnitud y que termina con el cese de sus funciones en el Senado. Senador, ¿en qué pie queda aquí el presidente Gabriel Boric? Porque él, el 16 de marzo pasado, reconoció que él planteó la iniciativa del proyecto de convertir la residencia en un museo, o sea, una propuesta que se plantea desde presidencia. El presidente puede plantear esa idea y uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero uno tiene que saber muy bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que tiene presentación? ¿Qué es lo que no tiene presentación? Pero este caso, además, es un caso así de libro. Esto está expresamente prohibido en la Constitución, siendo Isabel Allende, Maya Fernández, en fin, todas ellas dueñas de esa propiedad. Si esta propiedad hubiese sido de otras personas, esto hubiera podido hacerse si es que era la voluntad del presidente y hubiera tenido los recursos para ello. Pero estando en manos de la familia Allende, que además era senadora una, ministra de Estado la otra, claramente esto no se podía hacer. Podía ser una idea. Debieron haberle advertido los 17 abogados que participaron en esta operación al presidente que era, la idea podía parecer muy buena, muy simbólica, pero simplemente era contraria, dado a quién pertenecía este inmueble, era contrario a todo el ordenamiento jurídico chileno. Y eso es lo que produce una amargura total. Y ese es el reclamo, finalmente, creo yo, de buena parte del país, que dice, ¿por qué dice, toda esta gente que supone que tiene que estar preparada para gobernar, se cae en algo tan obvio y evidente como es esta expresa prohibición constitucional respecto de la compraventa de la vivienda? ¿A usted qué le parece que en las últimas horas tres ministros hayan salido a decir que la destitución de la senadora sería un precedente muy grave? Aysén Echeverry, el vicepresidente Álvaro Elizalde y el ministro Gajardo. Los tres en la misma frase, un precedente grave. No, a mí me parece gravísimo que ellos digan eso, que el ministro de Justicia diga eso, que el ministro del Interior diga eso, que la vocera del gobierno diga eso. A mí me parece absolutamente insensato. Pensémoslo al revés, porque si ellos dicen que esto es un pésimo precedente, ellos querrían decir que el precedente correcto era que el Tribunal Constitucional dijera que no había ningún problema, y que la senadora Allende, la familia Allende, la senadora en particular, podía hacer este negocio con esta transferencia con el Estado, saltándose olímpicamente lo que dice la Constitución. Eso sí que sería un precedente grave. Eso sería un precedente gravísimo, que querría decir que para algunos las leyes y la Constitución simplemente no corren. La señal Entonces, que se le da a yo, a la ciudadanía también. claro, yo creo que lo que han dicho los tres ministros es realmente inapropiado. Jamás lo debieron haber dicho. El precedente grave es, por supuesto, lo que ocurrió, pero también es un precedente grave y ellos están acumulando precedentes graves al tratar de justificar algo que no tiene justificación. No tiene justificación. Si por algo el Tribunal Constitucional de manera tan contundente, tengan la opinión que tengan respecto de la senadora Allende, dijeron, bueno, lo lamentamos mucho. La Constitución es clara, esta prohibición es clara y la sanción además establecida en la Constitución es clara. Y por lo tanto no corresponde que los ministros, por una especie de solidaridad de partido, de bloque político, vengan a desautorizar y a decir que esto es un precedente grave. Lo que es muy grave es que ellos hayan dicho eso. Lo que correspondía era hacer un mea culpa y debieran estar haciendo un mea culpa de cómo es posible que el gobierno haya fallado en todo nivel de plano en una cosa que era bastante sencilla de haber evitado.
Hablando de declaraciones, lo llevo a una que emitió hace un par de horas el presidente Gabriel Boric, que se encuentra en esta gira en India. Ujú. Criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de este anuncio de aranceles para todas partes. Dijo que representa todo lo que a él se opone y que pretende ser un nuevo emperador. ¿Qué le parece esta reacción que tuvo el presidente Boric? A mí me parece que es un error estratégico lo del presidente Boric. Los presidentes de los países, y lo mismo ocurre con los ministros y los embajadores, tienen que tener mucho cuidado con las palabras que usan para referirse a determinados problemas. Uno puede tener una determinada opinión de un presidente de la República de cualquier país. Uno puede tener una opinión sobre las políticas que están implementando en un determinado país, pero la diplomacia tiene sus formas y tiene modos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que correspondería en este instante, en un mundo que está, tengo entendido hoy de la mañana que China anunció a su vez represalias contra Estados Unidos y Exactamente. probablemente Japón, Vietnam, la Unión Europea, todos vayan reaccionando y nos vamos a ver metidos en un enredo que tiene, o en problemas que son de orden mundial. Lo lógico sería que Chile vaya, ocupe todos los elementos bilaterales, las cámaras de comercio, por supuesto la embajada, relaciones al más alto nivel, para demostrarle a Estados Unidos de que Chile siempre ha sido un muy buen cumplidor de los tratados de libre comercio, que Chile no aplica medidas para arancelarias ni aplica impuestos indebidos a los productos que vienen de Estados Unidos. Es difícil sentarse a conversar eso si es que el presidente de la República se refiere de manera tan agresivamente hacia el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un país gigantesco al lado de nosotros. Tiene un presidente que todos sabemos que tiene una forma de actuar, llamémoslo, bastante especial. Y por lo tanto, frente a una situación así, uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que buscar la mejor manera de navegar aguas turbulentas. Y si uno va derecho a chocar contra contra este muro, contra esta tormenta, lo más probable es que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Muchos Y por lo candidatos. tanto, creo que el presidente en esto debe ser muchísimo más cuidadoso respecto de cómo plantea las diferencias con Estados Unidos, porque lo que debiéramos hacer como país es ir a sentarnos, que se vaya el ministro Marcel, que el embajador Valdés, que en fin, todos hagamos un esfuerzo, que la Cámara de Comercio chileno-norteamericana, todos hagamos un esfuerzo conjunto para que esto respecto de Chile ojalá no tenga efecto. mm, Pero las palabras del presidente, así como las está planteando, creo que dificultan ese tipo de gestiones frente a un presidente como es Trump, que tiene sus modos, llamémoslo así, distintos, pero que vienen del país más poderoso del mundo y por lo tanto uno tiene que saber cómo manejarse en esa situación tan compleja. Bueno, los candidatos presidenciales habían llamado en las últimas horas a dejar a experimentados a cargo de las negociaciones con Estados Unidos. Lo llevo a su casa, a Renovación Nacional. ¿Cómo están las cosas ahí luego del episodio con Manuel José Osandón? En Renovación Nacional, este tema lo hemos conversado, por supuesto, internamente. Hemos pedido al senador Osandón que ya eh, tiene que mirar, y él lo ha dicho, su cargo como presidente del Senado en su completitud respecto de todos los partidos y que por lo tanto no es bueno que haga declaraciones respecto de ningún partido en específico. Y nosotros esperamos que esto sea así. Nosotros damos vuelta a la página, hemos tratado de sacar conclusiones. De hecho, 2 días después del episodio del Senado, afortunadamente tuvimos la alegría de lograr una total unión en nuestras postulaciones a la Asociación de Municipalidades de Chile y por primera vez en la historia nuestro sector político, de la mano de Gustavo Alessandri, que es de Renovación Nacional, apoyado por todos, por la UDI, Evópolis, Social Cristiano, Republicano, todos, alcaldes independientes, logramos por primera vez triunfar en esa elección y hoy día tenemos la presidencia de la Asociación de Municipalidades de Chile en manos de Gustavo Alessandri. Entonces, uno
tiene que aprender de estos desentendimientos que se producen, de conflictividades internas, y tratar de que esto se transforme en impulsos positivos hacia adelante, y en eso está Renovación Nacional. Hay que limar asperezas con Evópolis. Ayer acá en Emol TV el senador Cast dijo que en la práctica Lagos Weber es el que está manejando la mesa del Senado porque tiene bastante más oficio que Osandón para manejar la mesa. Evidentemente, hay asperezas que limar, se produjeron diferencias y uno no saca nada con ser la avestruz que esconde la cabeza, y esas asperezas se liman trabajando, volviéndose a sentar. No hemos vuelto al Senado, esta semana era semana Sí. distrital, y por lo tanto la próxima semana ya nos veremos las caras todos nuevamente. Se tendrá que conversar una, dos, mil veces para tratar de que este episodio quede atrás y transformarlo más allá de los sinsabores en aprendizaje para todos, y esperamos, como digo, de que el senador Osandón haga una gran presidencia en el Senado. ¿No hay sanción para él por parte del partido? La ley y las normas del partido no establecen ningún tipo de sanción para ningún senador en este tipo de cosas. Recordemos de que no existen las órdenes de partido en Chile. Y además, expresamente se establece de que respecto de votaciones de cargos unipersonales, no puede haber ningún tipo de instrucción. Cuando uno va a votar, no sé, por un ministro de la Corte Suprema, por un ministro del Tribunal Constitucional, un ministro de un tribunal ambiental, y lo mismo ocurre para cargos como los de la mesa del Senado, no puede haber ninguna orden de partido, sino que tratamos de hacer las mejores coordinaciones posibles. Primarias, ¿cómo van las conversaciones con el resto de los partidos? Usted ha dicho que primaria con Evelyn Matei debe tener al menos 3 participantes, o de lo contrario no habría primarias. Sí, nosotros creemos en que la primaria es un muy buen ejercicio democrático, ¿no? O sea, quiero dejarlo claro. Nuestra posición espiritual frente al tema es que ojalá pueda haber una primaria que cumpla con objetivos. Por eso que cuando yo digo al menos tres, es porque tiene que mostrar un espectro, mostrar ideas, confrontar posiciones, tiene que ser interesante para la ciudadanía. Eh, Nos encantaría tener, no sé, una Jimena Rincón, un Rodolfo Carter, y si hay un par más, también estamos Franco abiertos Parisi, por completamente, ejemplo. no lo descartamos tampoco. Son posibilidades que tenemos que seguir conversando. Tenemos ahora un problema adicional para lo de las primarias, que es esta interpretación que hace el CERVEL de que los militantes de partidos que no estén constituidos en todo el país no pueden participar en una primaria. Eh, Eso yo no lo comparto en lo absoluto. Encuentro que es una interpretación, mira, voy a ser elegante, así como en la diplomacia, extremadamente curiosa. Quien puede lo más, puede lo menos. Si un partido nacional puede invitar a un independiente, a alguien que no pertenece a ningún partido, es muy raro que ese mismo partido que está constituido nacionalmente no pueda invitar a un partido que está en proceso. Y además hay que recordar de que el proceso de las primarias es un proceso completamente voluntario. Es decir, si habemos 5 interesados en una primaria y los 5 queremos participar en una primaria, y estamos todos de acuerdo en participar en una primaria, es muy curioso que una autoridad saque una interpretación que diga que no, aunque ustedes estén todos de acuerdo, yo le prohíbo participar a fulano, sutano y mengano. Eso es muy curioso y me parece que no ayuda en nada a lo que es la participación democrática, de este tipo de procesos. Estamos viendo si hacemos una consulta, estamos viendo cómo generar las condiciones. Nos queda poco tiempo. Los pactos respecto de primarias tienen que estar zanjados, si no me equivoco, el día 27 de abril, y por lo tanto esto apura mucho. Necesitamos tener total claridad y ver cómo generar esta opción de primaria que nos encantaría tener. Perfecto. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ti, Gabriela, y por supuesto saludo a todos quienes siguen EMOL TV. Nos vemos. Buenos días. Bueno, y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.